Desde que nacemos, todos nosotros tenemos una inclinación natural que busca que los otros satisfagan nuestras necesidades. Todos tenemos este deseo natural. Por ejemplo, un bebé llora hasta que la mamá le cambie el pañal, o le dé de comer, mejor dicho, ¿sí? Y llora y llora y llora hasta que la mamá lo atienda. Ya una vez que crece a un niño, de repente le puede dar un berrinche y se puede empezar a quejar para que el papá deje de jugar con su hermano y lo atienda a él. Por celos, lo mueven los celos a querer, yo quiero toda la atención. En mi caso está dividido entre 3, si no hay 2, y se hace más difícil. Y una vez que los hermanos crecen, exigen todos que todo se haga por igual, de igual proporción. O preferiblemente que el mayor se lleve la mejor parte. Entonces, si hay que dividir un pastel, ahí cuentan los derechos de la primogenitura. Y el primero quiere el pedazo más grande. Y comienzo de esta manera solamente para ilustrar que lo que comienza realmente como un instinto de supervivencia, el bebé llorando para que la mamá lo atienda y le dé de comer, se convierte en nuestra vida rápidamente en una expresión muy clara de nuestra naturaleza caída, y que está afectada claramente por el pecado. David lo expresa así en el Salmo capítulo 58, versículo 3. Él dice, los malvados se pervierten desde que nacen, dice. Desde el vientre materno se desvían los mentirosos. Noten, desde el vientre se desvían, desde pequeños, desde que nacemos, nos pervertimos. Y lamentablemente, nosotros sabemos esto también por experiencia, esta inclinación que tenemos natural por querer que otros satisfagan nuestras necesidades y por buscar las ambiciones personales, no desaparece cuando nosotros llegamos a la pubertad, no desaparece cuando nos casamos, esto sigue dentro de nosotros. Y la Biblia contiene muchos pasajes y da testimonio en muchos lugares de la pecaminosidad universal de la raza humana, del ser humano. Salmo capítulo 14, versículo 3 dice que todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este es el pasaje que después Pablo cita en Romanos capítulo 3. Santiago, el hermano de Jesús, en el capítulo 3, versículo 2, él llegó a confesar que todos ofendemos, o una mejor traducción sería, todos fallamos muchas veces, de muchas maneras. Hay una inclinación natural por el pecado, por buscar que otros satisfagan nuestras propias necesidades. Y de hecho, es precisamente en esta época del año que nuestra tendencia a mirar por lo nuestro se hace cada vez más fuerte. Llega la Navidad, faltan un par de días nomás, y empiezan a circular cualquier tipo de listas con deseos personales, ¿no es así? Y en algunos casos, y no voy a mencionar nombres, estas listas son interminables. Hay una lista para Amazon, otra para Target, no nos podemos olvidar de Walmart, buscando que nos compren lo que queremos. Por cierto, si quieren mi lista, se las puedo pasar después. Y en medio de todos estos preparativos para la Navidad siempre hay problemas, siempre hay problemas. ¿En qué casa, por ejemplo, se celebra la Navidad? Puede ser una cuestión de vida o muerte. Y los conflictos familiares se intensifican en esta época del año. Y esto no es de extrañar, porque después de todo, el egoísmo, enseña la Biblia, es la raíz de todo pecado. Ahora, lo que a mí sí me sorprende es que este tipo de ambición personal se manifieste con semejante ímpetu y magnitud durante la Navidad, durante esta época del año, un día en el cual nosotros fundamentalmente celebramos la encarnación de Jesús. Y es increíble pensar que en esta época del año nosotros actuemos de semejante manera. Jesús nació para morir.
en lugar de pecadores. Dios asumió la humanidad en su encarnación para llevar los pecados de muchos, dice Hebreos 9:28. Se puede decir entonces que la encarnación de Jesús representa la antítesis a nuestra inclinación natural y, por cierto, pecaminosa, que siempre está en la búsqueda de lo suyo propio. Marcos 10:45 dice que Cristo, en su misión de venir a la tierra, no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y dar su vida en rescate por muchos. Noten que no vino a buscar ser servido, sino a servir, dar su vida. Y este es el verdadero significado de la Navidad. Es el preámbulo menos esperado del Viernes Santo, es el modelo de humildad más maravilloso que jamás se haya registrado en la historia. Y por esta razón Pablo conecta esta realidad de la encarnación de Jesús con un llamado a la humildad en Filipenses capítulo 2. Y ese es el pasaje en el cual les invito esta mañana a que abran sus Biblias. Filipenses capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 1 para entender el contexto, pero vamos a estar particularmente estudiando los versículos del 5 al 8. Filipenses capítulo 2, Pablo está escribiendo, en nombre de Dios dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, dice Pablo, le está escribiendo a la iglesia, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con ¿qué? Humildad, estimando cada cual a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y Pablo acá dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es una orden, una exigencia, una obligación. El cual, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque hoy podemos celebrar la magnificencia de tu gloria al contemplar la belleza de Jesús en este pasaje de Filipenses 2. Padre, ruego para que utilices estos versículos que son familiares, sin lugar a duda para nosotros, que los uses, Señor, para mostrarnos en qué consiste la verdadera humildad. Fija nuestros ojos en Jesús. Haznos contemplar su gloria en su encarnación. Y enséñanos que el camino de la humildad es mejor que el camino del orgullo, que el camino del egoísmo, que el camino de la ambición personal, del egocentrismo. Enséñanos, oh Dios, a través de tu palabra, fortalécenos con tu Santo Espíritu para poder ver en ella cuán maravilloso es Jesús y sentirnos conmovidos por su ejemplo. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo, nuestro Señor, nuestro amo. Amén. Pablo entonces, como dije en la introducción, va a conectar el llamado a ser humildes con la encarnación de Jesús. Con la encarnación de Jesús. Porque después de todo,
qué mejor ejemplo de Jesús para aprender realmente en qué consiste la humildad. Entonces titulé este mensaje El modelo más maravilloso. El modelo más maravilloso. Y vamos a estar centrándonos en Filipenses 2, del 5 al 8. Vamos a ver 3 elementos en este pasaje, 3 elementos que nos enseñan acerca de la verdadera humildad. Y lo primero lo vemos ahí en el versículo 6, en el versículo 6 de Filipenses 2, y tiene que ver con la preexistencia elevada de Cristo. La preexistencia elevada de Cristo. Porque la decisión que Jesús toma de humillarse ocurre en un contexto muy concreto, muy específico. Y todo lo que sigue debe entenderse en virtud de la preexistencia elevada que Jesús tenía antes de humanarse. Ese es el punto de Pablo. Después de decir, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, noten que Pablo va a saltar en el versículo 6 a describir la preexistencia elevada de Cristo, versículo 6, el cual, está hablando de Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Noten ahí el verbo siendo, el cual siendo en forma de Dios. Esa traducción siendo es una palabra que denota la continuación de un estado, la continuación de una existencia previa. Un comentarista dice que este verbo se refiere a aquella parte de una persona que bajo cualquier circunstancia permanece igual. ¿Qué quiere decir esto? En simples términos, lo que esto quiere decir era que Jesús era desde la eternidad y sin alteración alguna, dice Pablo, en forma de Dios. El cual, siendo en forma de Dios, sin alteración alguna, siempre fue Dios. Ese es el punto de Pablo. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque la palabra forma en español se puede prestar a confusión, a malentendido. Pablo no está diciendo que Jesús se parecía a Dios en forma solamente. Ni mucho menos que era Dios en su aspecto. No está diciendo eso Pablo, en su apariencia, no está enseñando eso. La palabra forma, técnicamente en el original, se refiere a la manifestación externa de una realidad interna. A la forma externa que representa lo que es intrínseco a una persona, que es esencial a una persona. Y lo que Pablo está enseñando aquí en el versículo 6 de Filipenses 2 es que Jesús siempre fue plenamente divino. Y por lo tanto, porque Él siempre fue plenamente divino, sin alteración alguna, Él poseía externamente la gloria de Dios antes de su encarnación. Esto queda muy claro en un pasaje que recurrentemente vamos, en Juan 17, cuando Jesús le está orando al Padre. Juan 17, versículo 5. Jesús, noten lo que le pide al Padre, le dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, escuchen, con aquella gloria, aquí ya le está orando post-encarnación, es decir, desde la tierra, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese creado, Cristo compartía la misma gloria de Dios. El autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 1, versículo 3, declara de manera más enfática y clara que Cristo es verdadera y completamente Dios. Él es, dice, el resplandor de su gloria. El resplandor de la gloria de Dios. Él es la imagen misma de la sustancia de Dios.
O sea, noten lo que está diciendo Pablo si volvemos a Filipenses 2, versículo 6. Lo que está diciendo Pablo es que la manifestación externa de la deidad, de la realidad, de la naturaleza interna de Cristo, ¿era qué? La gloria de Dios. Era la gloria de Dios. Incluso durante la encarnación, Jesús manifestó esa gloria. Porque como Dios, Él poseía la misma naturaleza, la cual es absolutamente inalterable, es inmutable, es inalienable. Esto queda claro en el prólogo, en la introducción del relato del Evangelio según San Juan, donde se entrelazan, se conectan estas dos ideas. Cuando Juan dice que Jesús, en el principio, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo ¿qué? Era Dios. Y este dice, era el principio con Dios, y después en el versículo 14 dice, y aquel Verbo que era con Dios y era Dios, y estaba en el principio con Dios, dice el versículo 14, fue hecho carne, se humanó, y habitó entre nosotros, y dice Juan, y vimos su ¿qué? Y vimos su gloria. Y no termina ahí, dice gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es esa manifestación externa de una realidad interna. En otras palabras, Jesús manifestó, incluso durante su encarnación, la misma gloria del Padre porque ambos poseen la misma naturaleza. Y no cabe dudas de que Juan entendía esto. De hecho, unos capítulos más tarde, acompáñame a Juan capítulo 12, por ejemplo. En Juan capítulo 12, Juan hace una observación muy importante en el relato y conecta estas dos ideas de nuevo. Noten versículo 36 de Juan 12. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, pero, versículo 37 de Juan 12, a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, ¿qué dijo Isaías? Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Y noten lo que va a decir Juan en el versículo 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿De quién? De Jesús. ¿Y qué pasaje está citando acá Juan? Isaías 6. ¿Se acuerdan Isaías 6? Maravilloso relato, maravilloso pasaje donde el profeta Isaías ve al Señor, dice, sentado sobre un trono alto y muy sublime, y a los serafines los ve diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y noten lo que Juan dice acá en el Juan capítulo 12, versículo 41. Dice que en aquel día cuando Isaías vio al Señor sentado sobre un trono y vio su gloria que estaba llenando toda la tierra, versículo 41 de Juan 12, Juan revela que Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿De quién? De Jesús. En otras palabras, la gloria que Isaías vio fue la gloria de Jesús, que es el resplandor de la gloria de Dios. Ahora, la implicación es verdaderamente asombrosa, lo que nos enseña este pasaje. Jesús es la manifestación exacta de la gloria de Dios desde la eternidad pasada, desde siempre. Piensen conmigo por un momento, Dios nunca
existió sin la gloria de Jesús. Nunca. Y no se puede separar de ella. Y de igual modo, Jesús nunca estuvo sin Dios y nunca, de ninguna forma, se puede separar de Dios. Es increíble pensar en eso. Es meramente imposible que Jesús deje de existir como Dios. Él siempre fue y siempre será plenamente divino por su misma naturaleza. Y es precisamente a la luz de esta insondable realidad, gloriosa realidad de Jesús, que Pablo hace el llamado en Filipenses capítulo 2 a tener el mismo sentir de Cristo Jesús. Tener el mismo sentir de Cristo Jesús, seguir su ejemplo. Y lo pone en el contexto de su preexistencia elevada. O sea, para entender la humildad de Jesús y seguir su ejemplo, nosotros tenemos que entender el telón de fondo, el trasfondo. Y el telón de fondo es justamente su gloria eterna. Entonces el énfasis de este pasaje del versículo 6 es que Jesús ocupaba un lugar de preeminencia antes de su encarnación. Poseía la misma gloria de Dios porque era completa y absolutamente Dios, y en virtud de su naturaleza, Él era digno de ser adorado con la misma adoración que Dios se merece. Ese es el punto del versículo 6. Después de que Pablo hace el llamado a que sigamos la humildad, que tengamos el mismo sentir de Cristo Jesús, primero Pablo lo pone en el contexto y nos dice, este es el trasfondo de la humildad de Jesús. En virtud de su naturaleza y de su preexistencia elevada, Él merece, siempre mereció la gloria, la adoración. Y esto nos lleva naturalmente al segundo punto, al segundo elemento, el cual es la prerrogativa eterna. Vimos la preexistencia elevada, ahora movámonos en el pasaje y veamos la prerrogativa eterna, el derecho eterno. Porque es evidente en este pasaje de que Jesús era igual a Dios en todo antes de su encarnación. Tenía el mismo poder que Dios para conseguir cualquier cosa que quisiera. Él exhibía, Él ejercía plenamente todas las características divinas. En otras palabras, los mismos atributos del Padre también residieron en el Hijo desde el principio. Por eso Pablo vuelve a subrayar en el versículo 6 la absoluta e incontestable realidad de esa preexistencia elevada de Cristo Jesús. Él dice, el cual, está hablando de Cristo, siendo en forma de Dios, noten, vuelve a repetir, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Ven eso en el pasaje? Ser igual a Dios es sinónimo de la frase anterior. Ser igual a Dios es sinónimo de ser en forma de Dios. Y alude otra vez, de manera enfática, a esa equivalencia exacta de la naturaleza divina de Jesús. Jesús siempre fue la impresión personal, Jesús siempre fue la impresión perfecta de Dios. Incluso, como dijimos antes, cuando fue hecho carne. Incluso cuando fue hecho carne, cuando se humanó, durante su encarnación, Jesús no dejó de ser Dios. No puede. Y él mismo reconocía esto. Por ejemplo, en Juan capítulo 5, él habla acerca de esto. Juan capítulo 5. Versículo 16 dice, por esta causa los judíos
perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. No engranaba bien con la visión que ellos tenían acerca del día de reposo. Y Jesús le respondió, noten lo que le responde Jesús. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Versículo 18. Por esto los judíos, aún más, después de esa declaración, dice, procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que adicionalmente, sino que también decía que Dios era su Padre, noten el final, haciéndose ¿qué? Igual a Dios. Los judíos entendían las palabras de Jesús, las declaraciones de Jesús. Jesús decía, yo y el Padre uno somos. Y noten que esta frase es muy similar a la que vemos en Filipenses capítulo 2, versículo 6. Haciéndose igual a Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La similitud de estas palabras, de estas frases, demuestra justamente que la deidad de Jesús no fue un invento de Pablo. Porque van a escuchar, y hoy está de moda, de creer de que Pablo fue cautivo simplemente del pensamiento grecorromano de aquella época y deificó de alguna manera a Jesucristo. No. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo está simplemente apoyándose en el testimonio público de Jesús. Jesús mismo decía ser Dios. En todo. Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. 10:33, los judíos entendían y querían apedrearle porque entendían las palabras de Jesús, entendían el testimonio público de Jesús, entendían las connotaciones de lo que él estaba diciendo. Ahora, noten que la fuerza de este pasaje, volviendo a Filipenses 2, está en que Jesús, dice el texto, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La fuerza está en el que Él no estimó eso. En otras palabras, lo que Jesús hizo en su encarnación se destaca por contraste con lo que no hizo. Ese es el punto del pasaje. Y Pablo nos está diciendo que Jesús, en lugar de aferrarse, en lugar de agarrarse a ese derecho divino, a esa prerrogativa eterna de ser igual a Dios, dice que Él eligió un camino diferente. Ese es el punto de Pablo. Jesús tenía todos los derechos. Jesús tenía todos los privilegios de Dios y nunca podía perderlos. Pero, dice el texto, que Jesús rehusó a sacar provecho de su preexistencia, de su lugar de preeminencia divina y exigir aquí en la tierra la misma gloria que le pertenecía a Él antes, con el fin de sufrir la peor humillación posible en rescate por muchos. Él rehusó a sacar ventaja. Él rehusó a sacar provecho en su misión de venir a la tierra, de exigir la gloria que le pertenecía a Él antes. Y es de destacar, a mí me llama la atención que en cualquier momento Jesús pudo haber acudido, dice Mateo 26:53, a más de 12 legiones de ángeles. Él pudo. Él pudo haber acudido, ¿por qué? Porque tenía una preexistencia elevada, porque tenía un lugar de preeminencia eterna. Él pudo en cualquier momento haber acudido a más de 12 legiones de ángeles que lo defendieran, pero no lo hizo. Ese es el punto de Pablo. Y se estima que una legión en aquel tiempo consistía de unos 6.000 soldados aproximadamente. 6.000 soldados. Por tanto, más de 12 legiones de ángeles equivaldría a más de 72.000 ángeles. 72.000 ángeles. Y si un solo ángel, porque nosotros tenemos registro de esto, en 2 de Reyes capítulo 19, versículo 35 dice que un solo ángel pudo matar a 185.000 hombres en una noche.
¿Se imaginan lo que podrían hacer 72.000? Un solo ángel en una sola noche mató a 185.000 hombres de las tropas asirias de Sennacherib. ¿Se imaginan el poder de más de 12 legiones de ángeles? Es algo inconcebible. ¿No lo podemos poner en perspectiva? Y el punto es ese, hermanos. El punto es que Jesús no consideró sus derechos, Él no consideró su prerrogativa eterna de ser igual a Dios como una posesión estimada, como algo a que aferrarse, algo de qué sacar provecho, algo de beneficiarse en su deseo de hacer la voluntad del Padre. Él entendía que había un camino mejor. Y aunque Él tenía todo el derecho de continuar aquí en la tierra con ilimitado poder y autoridad manifiesta, y aunque Él tenía toda la prerrogativa eterna de recibir nada más que la adoración excelsa de las huestes celestiales de los ángeles, y aunque Él tenía el derecho y la prerrogativa de ser inmune a la pobreza, al dolor y a la humillación, dice el texto que Él no contó con egoísmo esas bendiciones, sino que las sacrificó todas para hacerse un hombre y rescatar a muchos. Él entendía que había un mejor camino. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, a sacar provecho, sino, dice el versículo 7, que ¿qué? Se despojó a sí mismo. Ahí está el contraste. Él pudo, pero no lo hizo. Ahora, esto no quiere decir que Jesús se despojó o se vació, como algunos dicen, de su deidad como tal. No es eso. Acabamos de ver que Jesús no puede vaciarse de su deidad. No puede dejar de ser Dios. Tampoco significa esto en el versículo 7 que Jesús renunció a algunas de sus características divinas, como por ejemplo la omnipotencia, la omnisciencia y la eternidad. De hecho, hay varios pasajes en el Nuevo Testamento que confirman precisamente lo contrario. Lo contrario. Por ejemplo, Jesús demostró su omnipotencia cuando calmó la tempestad, ¿se acuerdan? ¿Y cómo la calma? Con el poder de su palabra. Con el poder de su palabra. No tuvo que recurrir a la ciencia, no tuvo que recurrir a Elon Musk para que lo ayudara. Con el poder de su palabra le pone un bozal al viento, como nosotros se lo ponemos al perro. Así de simple, porque Él era y seguía siendo omnipotente. Y vemos también en Mateo capítulo 14 que Él multiplica los panes y los peces. ¿Y cómo lo hace? Con su poder. Y cambia, ¿se acuerdan en Juan 2? El agua en vino. De hecho, en Marcos 2.8, en Juan 2.24, vemos la omnisciencia de Jesús. Cuando Él en varias oportunidades conoce los pensamientos de las personas. Entienden lo que estaban pensando, la voluntad de ellos. Y Juan 6.64 dice que Él conocía desde el principio quiénes eran los que no creerían y quién le había de entregar. Él lo sabía. Habla de su omnisciencia. Y por último, Jesús también hizo referencia a su eternidad. Juan 8.58, ¿se acuerdan? Antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Siempre soy. O en Apocalipsis capítulo 22, versículo 13, Él dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces, queda claro que Jesús no perdió en absoluto la realidad de ser Dios. Él no se vació de eso, no se vació de las características divinas, ni tampoco se despojó de sus cualidades divinas en su encarnación. Jesús siempre ha sido Dios y siempre será Dios pleno y eterno, no hay duda de eso. Así lo presenta la Biblia. Pero la pregunta sigue siendo entonces,
¿De qué se despojó Jesús en la encarnación? ¿De qué se despojó? Sabemos de qué no se despojó, pero ¿qué quiere decir el versículo 7 cuando dice que después de no estimar su prerrogativa eterna de gloria, sus derechos, como cosa a que aferrarse y hacer la voluntad de su Padre, Él se despoja a sí mismo? Bueno, noten que el pasaje mismo contesta esta pregunta, por eso nosotros estudiamos los pasajes en su contexto. Es la mejor manera de entender lo que el autor quiso decir. Y solo hay que leer un poquito más para entender lo que Pablo está queriendo decir. Dice, sino que se despojó a sí mismo, noten cómo sigue, tomando forma de siervo. Tomar forma de siervo es equivalente a despojarse. O despojarse es equivalente a tomar forma de siervo. Por esta razón, si ustedes tienen la nueva versión internacional, en vez de traducirse como se despojó a sí mismo, la nueva versión internacional dice que se rebajó voluntariamente. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que en contraste se rebajó voluntariamente. Y esta es tal vez una mejor traducción que capta el sentido de Pablo. De lo que Pablo está hablando acá es esto, de un cambio de posición. El despojamiento de Cristo incluye un cambio de posición. Jesús renunció a su prerrogativa eterna de gloria precisamente humanándose, adoptando una naturaleza humana. Y Él dejó la adoración, Él dejó el servicio de los ángeles en el cielo. ¿Por qué? Porque no vino para ser servido, sino para servir. Y quien era en el principio con Dios, y por medio de quien todas las cosas fueron hechas, no reclamó nada para sí de cuanto había creado. Ese es el punto. Él se rebajó voluntariamente. Pablo lo expresa así, de manera concisa y maravillosa, en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, cuando está hablando de las ofrendas, ¿se acuerdan esos contextos? Capítulo 8 y 9 de 2 Corintios. Y en el versículo 9 de 2 Corintios 8 hay una perla que explica esto. Dice Pablo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, dice, siendo rico, mismo verbo que vimos antes, siendo en forma de Dios, siendo rico, ¿qué hizo? Se hizo pobre. Se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Se puede decir entonces que el despojamiento del cual Pablo habla en Filipenses capítulo 2, versículo 7, es un despojamiento por adición y no por sustracción. Dios se convirtió en lo que no era sin dejar de ser lo que era. Ese es el punto. Él no dejó de ser Dios, pero Él añadió ahora humanidad. Se rebajó voluntariamente. Y tan cierto como era en forma de Dios desde la eternidad pasada, en su encarnación, Él también tomó la forma de siervo, siendo así verdadera y completamente Dios y verdadera y completamente hombre. Ese es el punto. Y el adorado llegó a ser el despreciado. Y el bendito se convirtió en hombre de dolores. Y el amo de todo se convirtió en esclavo de muchos. De eso habla Pablo en Filipenses capítulo 2. Pero hay que entenderlo en el contexto, hay que entender cuál es el telón de fondo. No podemos empezar en la encarnación, tenemos que empezar desde antes. Y toda su prerrogativa eterna. Y lo que añadió para venir y rescatar a muchos de su pecado. Y esto nos conduce naturalmente al tercer y último punto. Pablo continúa
describiendo maravillosamente el modelo de Jesús, la humildad de Jesús, el milagro de milagros, como lo llaman algunos teólogos. Y dice el versículo 7, termina y dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, noten versículo 8, y estando en la condición de hombre, estando en esa condición, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo, dice el texto. Y aquí el énfasis se centra más en la actitud personal de Jesús que en su naturaleza humana. Ahí está el énfasis. Él se humilló a sí mismo. Él no fue humillado simplemente por haber sido hecho semejante a los hombres. Es cierto que en la encarnación Jesús fue, dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, nacido de mujer en un cuerpo de carne y como todo hombre, él tuvo ¿qué? Tuvo sed, tuvo hambre, sufrió dolor, sintió tristeza. Así que, como dice Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo. Y aunque nunca pecó, dice Hebreos 4:15, él fue tentado en todo según nuestra semejanza, porque él era un hombre. Pero el punto de Filipenses capítulo 2, versículo 8, no es que Jesús adaptó la naturaleza humana y ya está. No, dice que Jesús adoptó la naturaleza humana y además de eso, él fue considerado como un mero hombre. Y eso es humillante. Siendo quien era, adoptó la naturaleza humana y lo consideraron como un hombre normal. Ya era humillante de Jesús, siendo en forma de Dios, teniendo las prerrogativas eternas y divinas, que tomase la forma de siervo. Eso ya de por sí era humillante, pero fue aún mucho más humillante que el mundo no haya reconocido su deidad. Que no lo haya reconocido por lo que él siempre fue. Juan capítulo 1, versículo 10, conocen este versículo. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron. No le recibieron. El mundo no le recibió. Capítulo 6 de Juan. Cuando Jesús está hablando del pan de vida, noten esto. Versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en el Hijo tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y noten lo que sucede después, versículo 41. Murmuraban entonces de Cristo los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Ellos entendían lo que quería decir con eso. Y decían, noten lo que decían ellos, pero escuchen, ¿no es este Jesús? El hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice este del cielo descendido? Noten la humillación de la declaración de ellos, que no lo reconocían como tal, no lo reconocían como Dios. Y es lamentable que según Juan capítulo 7 versículo 5, ni siquiera sus propios hermanos creían en él. Convivían con él. Y a pesar de eso no podían ver su gloria. De hecho, ante los ojos de muchos, Jesús no solo era un simple mortal, sino que era el más bajo de los hombres. Algunos lo llegaron a llamar un blasfemo. Un blasfemo, alguien entregado a la maldición de Dios, a la destrucción de Dios. Y algunos llegaron a acusarle de tener un qué adentro, un demonio. De trabajar para Satanás. Ciertamente, entonces, si algo nos enseña Filipenses 2 es que Jesús fue humillado.
Se humilló a sí mismo. Fue humillado en su condición de hombre. Como había profetizado, ¿se acuerdan? Isaías, más de 700 años antes, Isaías capítulo 53, Cristo fue despreciado y desechado entre los hombres. Él fue un varón de dolores, experimentado en el quebranto, y como que de él escondimos el rostro, él fue menospreciado y no lo estimamos. No lo estimamos. ¿Y saben lo que más me impacta de este pasaje? Lo más impactante de Filipenses capítulo 2 es que todo esto vino como resultado de su propia voluntad. Y eso es maravilloso. Inconcebible. Difícil de asimilar. De que él fue menospreciado, desechado, abucheado, escupido, culpado de haber trabajado para Satanás y sus secuaces. Y todo esto vino como resultado de su propia voluntad. El pasaje es enfático en este sentido. Noten, dice Filipenses 2:8, que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. A sí mismo. No dice fue humillado, como que algunos actuaron sobre él. No, dice que él se humilló a sí mismo. O sea, él fue el que renunció a su prerrogativa eterna de gloria. Y él fue quien quiso abandonar la adoración y el servicio de las huestes celestiales perfectamente en el cielo para venir a la tierra y ser despreciado y desechado por hombres viles y crueles como tú y yo. Él escogió su camino. Y él fue el que voluntariamente se sometió al malentendido, a la incredulidad, a las falsas acusaciones y a todo tipo de insultos y persecución. Y así y todo, por más increíble que todo esto parezca, cuando todos los calumniaban, cuando se reían de él, cuando jugaban con sus vestidos, así y todos, Cristo siempre se negó a sacar provecho de su deidad. En cualquier momento pudiera haber llamado a 72.000 ángeles. Y él rehusó a sacar provecho de su lugar de prominencia como Dios y se entregó, dice el texto, a la muerte. Se entregó. Él fue a la muerte. ¿Por qué? Porque esa era la voluntad del Padre. Y el compromiso que Cristo tenía con la voluntad de Dios era más profundo. Y era lo que impulsaba a Jesús a adoptar semejante posición de humillación. El querer hacer la voluntad de su Padre. Y esto nos enseña muchas cosas a nosotros. Porque muchas veces decimos querer servir a Dios y hacer la voluntad de Dios, pero no estamos dispuestos a renunciar a todo. Para Jesús era más importante hacer la voluntad de su Padre que sacar provecho de sus garantías, de sus prerrogativas, de su lugar de preeminencia. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, dice, obediente a quién, al Padre, hasta la muerte. Él estaba comprometido con su papá. Y esto, el tipo de compromiso, la profundidad de la convicción que Jesús tenía por hacer la voluntad de su Padre, es tan evidente cuando vemos el tipo de muerte que Él escogió. De las muchas formas que Jesús pudo haber sido ejecutado, dice el texto que Él decidió someterse y entregar su vida hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. No existe peor humillación que la muerte de cruz. No la hay. Hasta el día de hoy, la muerte de cruz sigue siendo la forma de ejecución más cruel, más vil. Es extremadamente dolorosa
Es la forma de matar a alguien más vergonzosa que se haya concebido jamás en la tierra. Colgar a un hombre en la cruz, semidesnudo, para que se ahogase bajo el peso de su propio cuerpo. Un tipo de ejecución que fue perfeccionada por los romanos. Un tipo de muerte que estaba reservada para los esclavos, para los delincuentes más viles, para la peor escoria del mundo. Esa muerte escogió Jesús. La muerte de cruz. Y quiero leerles un relato de un libro que se llama The Life of Christ, La vida de Cristo, en donde el autor relata y describe lo que es la crucifixión. Y él dice así, escuchen con atención, él dice: una muerte por crucifixión parece incluir todo cuanto al dolor y la muerte puedan tener de horrendo y atroz. Hay aturdimiento, calambres, sed, insomnio, fiebre traumático, vergüenza, tormento prolongado y continuo, expectación pavorosa, hay mortificación por heridas bien calculadas. Y todo, dice el autor, todo esto está intensificado hasta el punto exacto de poder ser soportado y ser detenido justo antes de alcanzar el punto de brindarle a la víctima el alivio de la inconsciencia. Y la posición antinatural hacía cada movimiento doloroso, las venas desgarradas y los tendones aplastados temblaban en agonía incesante. Es la muerte más sádica y más cruel que el hombre ha inventado. Insoportablemente dolorosa, degradante, vergonzosa. Y esa fue la muerte que Jesús escogió. Por amor. Y cuando uno entiende eso, no es de extrañar entonces que los judíos odien tanto la crucifixión. La odian. Deuteronomio capítulo 21, versículo 23, Gálatas 3:13, se nos declara, ya en la ley se nos declaraba: maldito todo el que es colgado en un madero. Maldito. Los judíos odian la crucifixión. Porque la muerte de cruz no solo era el máximo, o era lo máximo en términos de degradación humana, de vergüenza humana, tener que posar ahí semidesnudo, con las venas desgarradas, ahogándose con el peso de su propio cuerpo, y luchando y combatiendo y levantándome una vez más para suspirar una vez más. No solo era lo máximo en términos de vergüenza humana, sino que además la muerte en el madero era la expresión más visible, pública, de rechazo de parte de Dios. Dice: maldito el que cuelga en un madero. Era la manifestación visible y tangible de que Dios estaba en contra de esa persona, de que Dios rechazaba a ese ser. Y por eso entendemos que la idea de un Mesías crucificado para el judío es tan chocante. No la puede asimilar. Porque ellos esperaban a quién, al Mesías victorioso, al que iba a venir y conquistar a caballo y quitar a todos los reinos de la tierra. ¿Para qué? Imponer el suyo. Y sin embargo viene el Mesías y muere en un madero, separado de todos, incluso de su Padre, para llevar sobre sí los pecados de cada uno de nosotros. Y en el plan perfecto de Dios, esta era la muerte que Jesús escogió. La de la cruz. Esta era la muerte a la que Él voluntariamente se entregó. Nadie lo obligó con una pistola a caminar a ese madero. Él mismo
Buscó eso, porque entendía que esa era la voluntad de su Padre. ¿Y por qué lo hizo? Por amor. Y entre muchas otras cosas, ¿saben por qué también lo hizo Jesús? Porque nos quiso dejar ejemplo. Para que sigamos sus pesadas, como dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21. Dejarnos ejemplo para seguir sus pisadas. Y entonces es precisamente a la luz de esta posición ejemplar que nosotros debemos considerar la exhortación de Pablo en el versículo 5. A la luz de esta posición, nosotros debemos considerar la obligación y el mandato que Pablo nos señala en el versículo 5 de Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Escuchen, hermanos, no hay mejor ejemplo de humildad para nosotros que Jesús. No hay. Entonces, recordemos esto. Recordemos la cruz cada vez que se asome dentro de nosotros el más leve impulso del egoísmo. Cada vez que en nuestro corazón se entromete ese deseo arrogante de querer sacar ventaja y buscar los deseos personales, recordemos, contemplemos la cruz. ¡Qué modelo maravilloso de humildad! Porque si algo aprendemos de la cruz es que ahí en la encarnación Jesús puso por delante los intereses de los demás. Y estuvo dispuesto él a despojarse de su posición que le pertenecía como Dios para venir a ser autor de eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Él tenía todo el derecho a ejercer a voluntad su propia prerrogativa eterna de gloria. Y sin embargo, Él escogió, Él decidió, Él buscó humillarse a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Hermanos, es este tipo de actitud abnegada que culminó en el momento más conmovedor de la historia, Jesús muriendo en una cruz, que debe caracterizar a todo cristiano. Una entrega abnegada a morir al yo todos los días de nuestra vida, al tomar la cruz y seguirle. Y ese es el llamado de esta Navidad. El llamado de esta Navidad es un llamado de la humildad, que requiere justamente el despojamiento de todo lo que nos estorba en nuestro camino a comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo. Este es el llamado. A despojarnos del yo, a despojarnos de los intereses personales, de sacar ventaja de nuestra posición. Y es esto lo que tenemos que recordar. De aquí a fin de año y comenzando el nuevo. Que en medio de conflictos que tengamos con hermanos o hermanos de la iglesia, en medio de los conflictos con un cónyuge, un miembro de mi familia, tenemos que recordar este llamado. De que aunque tengamos razón tal vez, y tengamos derecho a la deferencia, al respeto, al reconocimiento, nosotros debemos pensar en el único que alguna vez tuvo la autoridad de reclamarlo todo. Tenemos que pensar en el único que tuvo la autoridad de reclamar sus derechos, sus prerrogativas, su autoridad de gloria, pero rehusó hacerlo. Y es en esos momentos cuando nosotros tal vez en una discusión, en un enfrentamiento, tengamos el derecho de sacar ventaja, recordar a aquel que no lo hizo y amarnos los unos a los otros. Respetándonos con amor fraternal, honrándonos mutuamente, como dice Romanos 12:10, por el bien de la unidad de la iglesia y para la gloria de nuestro amo Jesucristo. Es a Él a quien seguimos, es a Él a quien amamos y es a Él a quien queremos exaltar todos los días de nuestra vida con nuestra actitud de sometimiento y de humildad. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por este pasaje tan pero tan profundo.
y nos enseña misterios insondables sobre la deidad de Cristo y su humanidad también. Pero es este pasaje que muchos han llamado como el milagro de los milagros, un pasaje teológicamente rico, que nos insta, que nos llama, que nos exhorta a vivir vidas humildes, a no hacer nada por vanagloria, en beneficio personal, sino a vestirnos de humildad de la misma manera que se vistió Cristo. Señor, te ruego que si hay algo que caracteriza a esta iglesia, sea que hayan hombres y mujeres que cada día deseen morir al yo más y más. Que a pesar de que a veces tengan razón en un argumento, en una discusión, en un desencuentro, pongan entre ceja y ceja al ejemplo de Jesucristo. Y estén dispuestos a morir. Estemos dispuestos a morir. Señor, humíllanos con tu palabra. Humíllanos con tu palabra. Perfora nuestro corazón. Y te pido que con tu Santo Espíritu crees incomodidad en nosotros. Cada vez que queremos sacar ventaja, que queremos buscar la gloria personal, porque a unidad nos ha llamado el Señor, a paz nos ha llamado el Señor. Glorifícate, oh Dios, en esta iglesia. Glorifícate, oh Dios, en nuestras vidas, y que nunca dejemos de admirar, de contemplar, de maravillarnos ante la gloria de la cruz. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.